Bueno amigos, vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el pinout de nuestro módulo. Recuerden que tenemos un conector de B9 y ese de B9 es un conector macho, el que está en el módulo. Por lo tanto, voy a mostrarles el pinout. Es un pinout tal cual como utilizar el conector de RC232 por defecto. Es exactamente el mismo, entonces nos ayuda pues a identificar o hacer las conexiones con mayor facilidad. Vamos entonces a identificar básicamente qué es lo que necesitamos. En ese conector de 9 tenemos entonces por esta línea 5 conexiones y acá otras 4 conexiones. Vamos a comenzar con las señales de datos y luego vamos a explicar las señales de control y ahí voy a dar alguna información. Las señales de datos claves son el pin número 2, el pin número 3 y la referencia, porque esto finalmente son voltajes, la referencia de estos voltajes. Entonces el pin 2 y el pin número 3 son los que vamos a emplear para exclusivamente transmitir y recibir. El pin 2 recibe datos, el pin 3 envía datos y el pin 5 sería la referencia para los voltajes. Tengamos en cuenta lo siguiente, y es que estas señales de datos exclusivamente podríamos utilizarlas sin emplear ningún hardware en la mitad. Entonces ese cable se le conoce como un cable null modem, es decir, no hay modem en la mitad y sería simplemente cruzar las señales. ¿Cuáles señales? Cruzar el RX y el TX y dejar en igual punto de conexión la tierra. ¿Listo? Entonces en un equipo vamos a unir el pin 2 tiene que ir unido con el pin 3 y viceversa, y el pin número 5 sí debe ser igual porque sería la referencia para las dos máquinas. Bueno, hay otros pines que tienen que ver ya no con datos, sino que tienen que ver con el control de flujo de la comunicación. Es decir, se emplean estas señales para saber cuándo un equipo puede enviar o recibir. Y esto está asociado a todo lo que son señales de control propias de RS232. Yo les voy a dejar un podcast aquí en este material, un podcast que yo desarrollé dedicado exclusivamente a hablar de RC232 con toda la información detallada. Las señales de control son el pin número 1, el pin número 4, el pin número 6, el pin número 7 y el pin número 8. Es decir, DCD, Data Carrier Detect, la detección de la portadora. El pin número 4 que sería Data Terminal Ready, ¿sí? El pin número 6 que sería Data le digo yo, pero bueno, Data o Data Set Ready. El pin número 7 Request to Send y el pin número 8 Clear to Send. Y aquí hay una señal de timbre o un indicador de timbre, dice que no está siendo usado. Y entonces en el podcast está explicado cada una de estas señales para qué sirven, pero normalmente yo también puedo hacer un cable cruzado empleando la señalización de control. ¿Y esto con qué objetivo? Pues también para que en aquellos equipos donde yo habilite el control de flujo por hardware, estas son las señales que se van a emplear para que los equipos revisen su estado y puedan tener la confirmación de poder enviar el dato, ¿sí? O estar indicando al otro equipo que están preparados para recibir información. Estas señales de control de flujo se utilizan especialmente cuando hay un hardware en la mitad que empieza a agregar ciertos delays en la comunicación. Cuando hay, por ejemplo, modems, sería un caso, o cuando las conexiones entre los equipos implican que las señales tengan que viajar, por ejemplo, por otro medio, ya sea por enlaces de radio, y eso empieza a aumentar los delays. En caso de que pues, se aumenten los delays, lo que se empieza a disparar es a lo que se conoce como los timeouts. Es decir, un equipo solicita una información, se vence el timeout y él libera el medio, genera un error de timeout porque no recibió ninguna respuesta. Pero al tener estas señales, lo que está pasando es que el equipo está indicando cuándo está preparado para recibir o cuándo está preparado para enviar, y de esta manera se gestiona ese tipo de retardos, y de disparo de los timeouts se bloquearía porque ya estaban dependiendo de las señales de control. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí.